Los guardianes de la clase REC realmente quisieran considerarlo como el nuevo guardián de la verdadera gran tumba subterránea de Nazarick. Por favor, acepte nuestra amistad. Al mirar a los guardianes que estaban frente a él e inclinar la cabeza, Julian estaba un poco aturdido. Hace 2 días, antes de que Julian llegara a este mundo, Ainz había convocado a todos los guardianes del piso, y cuando Julian llegó y habló con Ainz durante el proceso, los guardianes llegaron uno tras otro, por lo que Julian también participó en la reunión. Al final de la reunión, Ainz le concedió a Julian el estatus de su tutor, pero esta concesión fue unilateral, por lo que, excepto Sebastián, casi nadie tomó a Julian en serio. E incluso aquellos como Albedo hablaron en su contra, aunque los comentarios finalmente fueron refutados por Ainz. Hoy, debido al gran movimiento de Albedo, todos los guardianes del piso vinieron aquí al escuchar la noticia. Casualmente, el momento en que llegaron los guardianes del piso fue el momento en que Ainz reprendió a Albedo, por lo que después las palabras de Julian fueron escuchadas palabra por todos los guardianes. Y los guardianes se conmovieron antes de que mostraran su afecto en ese momento. Julian y Ainz miraron a los guardianes arrodillados frente a ellos y se miraron entre sí. Entonces Ainz fue el primero en reaccionar, y luego empujó a Julian y le dijo, responde a su amistad, suerte para Julian. Julian se quedó atónito por un momento, luego dio un paso adelante y gritó en voz alta, está bien, eso es todo, yo, Julian Wallace, acepto tu amistad y, a partir de hoy, soy miembro de la gran tumba subterránea de Nazarick. Mientras tanto, trabajaré duro por el futuro de Nazarick de todo corazón y pensaré en el futuro de Nazarick. 1 hora más tarde, Liaosao, un carruaje lujoso pasó a toda velocidad por un prado, y el carruaje no era tirado por ningún caballo, sino por 2 corpulentos bicornios. Había 4 personas en el carruaje, un hombre que llevaba una máscara de calavera y cubierto con un kimono blanco cuya edad y género no se podían discernir, y un anciano con un smoking negro que parecía tener más de 70 pero enérgico, una mujer sexy madura, encantadora y elegante que babeaba mientras miraba al hombre que llevaba una máscara de calavera, y el último Doche Tracy que estaba apoyada en la pared interior del carruaje con un jaja en la comisura de su boca. Adolescentes de 1 año. Eran Ainz, Sebastián, Albedo y Julian quienes acababan de salir de la gran tumba subterránea de Nazarick para salir a explorar. En cuanto a por qué Albedo y Sebastián tuvieron que irse hace media hora, los 4 hablaron de ello cuando dejaron Nazarick. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 157 capítulo 160 Masacre hace 629 días. No, como ser supremo, ¿cómo puede salir solo sin guardias y guardias ceremoniales? No permitiré que tal cosa suceda, Lord Ainz, y Julian, como guardián de la propiedad, ¿cómo puedes Ainz-sama está jugando juntos? Dijo Albedo con voz seria. Al escuchar las palabras de Albedo, Julian y Ainz mostraron dolores de cabeza. La otra parte ya les había dado una lección durante casi media hora. Julian y Ainz se miraron, ambos vieron la impotencia y el dolor de cabeza en los ojos del otro. Al ver que Albedo iba a seguir hablando de ti, Julian dijo apresuradamente, hermana Albedo, Ainz y yo vamos a explorar e investigar. Si tenemos un grupo grande de personas detrás de nosotros, puede ser un inconveniente, así que, ¿por qué no? Sebastián nos seguirá a mí y a Ainz, ¿crees que funcionará? Después de escuchar las palabras de Julian, Albedo frunció el ceño y estaba a punto de decir algo, pero antes de que Albedo pudiera hablar, Ainz dijo primero, bueno, es posible que Sebas todavía tenga algunas deficiencias. Albedo, tú y Sebastián nos seguirán a Julian y a mí para explorar. Los ojos de Albedo, que todavía estaban frunciendo el ceño cuando escuchó las palabras de Ainz, instantáneamente estallaron en un brillo deslumbrante.
Albedo inmediatamente se arrodilló en el suelo sobre una rodilla y luego dijo con una expresión frenética: definitivamente protegeré su seguridad, señor Ainz, y haré los arreglos para su auto de inmediato. Después de todo, Albedo inmediatamente se levantó y se dio vuelta para irse. Al ver a Albedo aceptar tan directamente a los dos, Julian le acarició la frente y dijo en broma: eso es genial, la hermana Albedo es tan amable contigo. Realmente no sé qué tipo de suerte has tenido para capturar el corazón de una persona fuerte como la hermana Albedo. Al escuchar el ridículo de Julian, Ainz se rascó la cabeza avergonzado. Por supuesto que no podía decirle a Julian que Albedo fue cambiado por él mismo para que lo amara tanto. Mirando al avergonzado Ainz, Julian se rió burlonamente y luego dijo: yo subí primero, es un poco aburrido permanecer bajo tierra por mucho tiempo. Después de decir eso, Julian desapareció en el acto en una nube de humo negro. De vuelta en el carruaje, Albedo vio el rostro incómodo de Ainz, y luego asomó la cabeza por la ventana y miró a lo lejos. De repente, Ainz asomó la cabeza por la ventana y luego despertó al somnoliento Julian y dijo emocionado: veo humo en la distancia, debería haber civilización al frente. Julián, que se despertó por el temblor, se secó el alasi y luego asomó la cabeza por la ventana. De hecho, había algunas volutas de humo en el horizonte distante, pero como estaban muy lejos, no podían ver con claridad. 10 minutos más tarde, el carruaje se detuvo frente a un bosque, los cuatro salieron del carruaje y caminaron hacia el bosque. Después de caminar por el bosque durante unos 5 minutos, Julian de repente olió un olor a quemado y un débil grito de ayuda. Al escuchar el grito de ayuda, Julian miró a Ainz y Ainz asintió con la cabeza. Julian entendió y se convirtió en una nube de niebla negra y desapareció en el acto. Julián, que se convirtió en niebla negra, voló rápidamente siguiendo el grito de ayuda. Cuando Julián llegó al lugar de donde salió el grito de auxilio, vio la escena frente a él: la aldea ardía por todas partes, había cadáveres por todas partes y los aldeanos estaban siendo masacrados sin sentido. Al ver el anime, Julian sintió que el equipo de producción del anime lo hacía demasiado real, pero cuando Julian realmente apareció en la escena, se dio cuenta de que el anime de la vida anterior realmente no podía reflejar la tragedia de la escena actual. No se puede representar hasta una décima parte de la escena. Justo cuando Julian estaba a punto de rescatarlo, un silbido vino detrás de él. Julian se esquivó hacia un lado inconscientemente, y cuando Julian se dio la vuelta, el silbido volvió. Este es un guerrero experimentado. Pensando así, Julian le hizo un gesto al guerrero que lo atacó. Los soldados rodearon a Julian uno tras otro, sin convencerlo de que se rindiera ni ridiculizarlo. Después de que estos soldados rodearon bien a Julian, siguieron reduciendo el círculo de cerco y rodearon a Julian en el centro del círculo de cerco. Julian miró a los soldados que lo rodeaban y preguntó en voz alta: ¿quiénes sois? Sin embargo, nadie respondió a la pregunta de Julian, y los soldados que rodeaban a Julian aún lo mantuvieron en su lugar lentamente. Ajeb. Al ver que nadie le respondía, Julian suspiró impotente: eso significa que sois simplemente bastardos, bastardos que ni siquiera están calificados para hablar. Tan pronto como Julian terminó de hablar, sacó su varita de su túnica, luego casualmente señaló a un guerrero con armadura y dijo en voz baja: First Fire descendió. La llama negra como boca de lobo ardía del soldado señalado por Julian sin previo aviso. La llama ardió extremadamente rápido y casi quemó al soldado sin ninguna escoria. El metal original en el cuerpo del soldado. La armadura y las armas se vaporizaron, dejando solo un grupo de llamas de tono negro en el suelo. ¿Entonces todos tienen algo que decir? Siempre estoy dispuesto a escuchar, dijo Julián con una sonrisa en su rostro. Al escuchar la pregunta de Julián, los soldados que rodeaban a Julián se conmocionaron. Justo cuando los soldados no podían soportar retirarse, uno de los soldados que parecía ser el líder del grupo de soldados gritó fuerte: No te retires, el oponente es un lanzador de magia.
Aunque la magia de ahora es peligrosa, debe ser una gran carga para él. Debe estar exhausto en este momento. Por el futuro del imperio, los soldados no deben permitir que el rey no tenga tanto talento como el lanzador de magia, mátenlo. Después de que el líder terminó de gritar, los soldados que se habían estremecido ante el feroz fuego de Julian una vez más reunieron su coraje para rodear a Julian. Julián volvió a mirar a los soldados que lo rodeaban, sonrió y dijo, «Quiero alabarte, pez misceláneo, no esperaba tener coraje ante el peligro, bueno, si ese es el caso, entonces te lo concederé». Tan pronto como Julian terminó de hablar, las llamas negras que se habían arrastrado por el suelo después de quemar a una persona hasta la muerte explotaron nuevamente, envolviendo instantáneamente a todos los soldados que rodeaban a Julian, excepto al líder. Los soldados encerrados, sin siquiera un grito, fue reducido a cenizas como el primer soldado. Mirando a los subordinados que habían sido reducidos a cenizas, el líder apretó los dientes y blandió su espada, luego cargó contra Julian y lo cortó con la espada en la mano. Justo cuando el líder pensó que había tenido éxito, se escuchó un sonido de clavos raspando el vidrio. La voz vino desde debajo de su propia espada, seguida de una serie de chispas. El capitán líder sintió como si hubiera cortado acero. El capitán seguía cortando a Julian con su espada mientras sudaba frío, no porque no quisiera moverse, sino porque no podía moverse. Al ver al capitán con un rostro feroz con venas palpitantes, Julian de repente mostró una sonrisa y luego habló. Dijo, «Alá, Alá, señor capitán, ¿por qué cree que simplemente no lo maté?» Al escuchar las palabras de Julian, la expresión del capitán cambió instantáneamente. Justo cuando Julian estaba a punto de decir algo, una pluma de flecha se disparó hacia él de repente. Julian se quedó quieto y dejó que la pluma de flecha le disparara. Al igual que la espada del capitán, las plumas de las flechas solo levantaron una capa de chispas y luego cayeron impotentes al suelo. Almohadilla 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 158 capítulo 161, con Village hace 629 días. Julian contuvo mágicamente al hombre que lo había atacado con una espada y luego lo hizo levitar en el aire. Julian se dio la vuelta y miró en la dirección de donde venían las plumas de las flechas. En algún momento, había casi 30 soldados que llevaban la misma armadura que los soldados quemados hasta morir por Julian, y uno de ellos sostenía un arco y una flecha. Estaba a punto de sacar un arco y una flecha nuevos de mi aljaba. Justo cuando los soldados estaban a punto de dispararle a Julian nuevamente, Julian se fue con los soldados flotantes y caminó hacia la aldea. El soldado que fue ignorado tenía una expresión de disgusto en su rostro. Después de escupir en el suelo, se dio la vuelta y gritó en voz alta, «Bastardo, no te apresures, persigue». Antes de que se pronunciara por completo la palabra persecución, el soldado con un arco y una flecha en la mano se sentó en el suelo. Sabía por qué Julian se giró y se fue después de mirarlo. En ese momento, un caballero con armadura negra con una altura de casi 3 metros estaba parado detrás de ellos. El soldado que sostenía un arco y una flecha apuntó temblorosamente al caballero de armadura negra y dijo con voz continua, «Magia de invocación de 6º nivel, no muerto, caballero de la muerte, es imposible, ¿por qué? ¿Por qué hay un caballero de la muerte aquí? Es imposible». Al final, el soldado del arco y la flecha incluso gritó. Justo cuando los soldados estaban asustados, una voz espesa y majestuosa vino detrás del caballero de la muerte. «Oh, ¿realmente conoces al caballero de la muerte? ¿Eso significa que lo has visto antes? Entonces, por favor, dime, soldado, ¿dónde conociste al caballero de la muerte?» Tan pronto como el hombre de voz espesa terminó de hablar, un sonido de armadura de metal chocando vino detrás del caballero de la muerte. El caballero de la muerte se hizo a un lado ante los increíbles ojos de los soldados y se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Después de que el caballero de la muerte se apartó del camino, se revelaron 3 personas detrás de él. El que estaba al frente era un hombre enmascarado con una toga de color púrpura oscuro,
y el que estaba detrás de él eran dos personas una al lado de la otra. Un anciano apuesto y muy enérgico de más de 10 años, y el otro es una mujer que lleva una armadura de cuerpo entero de color púrpura oscuro. Justo cuando el soldado con el arco y la flecha en la mano estaba a punto de preguntar quién era la otra parte, el hombre vestido de púrpura que estaba al frente de los tres se transformó para detenerlo, y la voz profunda sonó de nuevo: no es necesario que te presentes, no sé quién eres. No me interesa. Solo quiero preguntarte, ¿atacaste esta aldea? Soldados, ustedes me miran, yo los miro, los ojos de todos están llenos de miedo y atrofia. Al ver la reacción de los soldados, el hombre vestido de púrpura sintió y dijo: de verdad, lo entiendo, caballero de la muerte, mátalos. Tan pronto como la voz del hombre vestido de púrpura cayó, el caballero de la muerte que estaba arrodillado a un lado se levantó y dejó escapar un rugido en su espalda, y luego corrió hacia los soldados agitando una espada de casi una persona de altura. Cada paso que daba el caballero de la muerte aterrizaba en el suelo. Todos emitían un sonido sordo, como un tambor, golpeando fuertemente el corazón de cada soldado. No hubo suspenso en la batalla. El caballero de la muerte derrotó a casi todos los soldados con su fuerte cuerpo y fuerza, lo que fue casi una victoria abrumadora. Unos minutos más tarde, después de soltar a las dos últimas personas, los tres de Ainz caminaron hacia la aldea. Los tres caminaron hasta el pueblo, y en ese momento casi todos los aldeanos se reunieron en el centro del pueblo para aceptar el tratamiento de Julián. Después de que Julián curó a todos los aldeanos heridos, se levantó y se acercó a los tres de Ainz. Ainz asintió hacia Julián, y Julián dijo con complicidad: soy Julian Wallace, del comandante subterráneo Nazarick. El guardián de la tumba, el que está a mi lado, es el ser supremo de la gran tumba subterránea de Nazarick. Aldeanos de Con Village saludan al ser supremo. Después de todo, Julián fue el primero en hacer una reverencia y saludar. Sebas y Albedo hicieron lo mismo. Al ver a sus salvadores saludar a esta persona, los aldeanos rescatados de Corn Village también se arrodillaron y saludaron a Ainz. Ainz miró impotente a Julián, quien lo miraba en broma, y luego dijo con voz profunda: mi nombre es Ainz Urgon, y casualmente pasé por aquí hoy y descubrí que estabas en problemas, así que vine a ayudarte. Mirando a los aldeanos que lo miraban con miedo, Ainz dijo impotente: no se preocupen, esos soldados han sido expulsados por nosotros, así que ya no tienen que tener miedo, simplemente levanten la cabeza. Mirando a los aldeanos que todavía parecían aterrorizados e inquietos incluso cuando levantaron la cabeza, Julián dio un paso adelante y dijo: el maestro Ainz es un mago poderoso con un estatus noble y respetado. Así que para expresar su gratitud, debe ofrecer una recompensa igual al valor de su vida. ¿Es posible que tenga alguna objeción? Después de escuchar las palabras de Julián, el miedo y la ansiedad en los rostros de los aldeanos que todavía estaban llenos de miedo y ansiedad desaparecieron en un instante, reemplazados por la alegría y la emoción de sobrevivir al desastre. Albedo miró a Julián con sospecha y luego preguntó: ¿qué les pasa a estos seres humanos? Lord Ainz no pidió pago, en realidad tenían ese tipo de expresión. Después de Julián dijiste que cobrarías el pago, estaban felices. ¿No es enfermizo, masoquista? Julián y Ainz se miraron, y Julián dijo con una sonrisa: en realidad, es fácil de entender, hermana Yair, si fuera usted, cuando enfrentaba una crisis de vida o muerte y estaba a punto de desesperarse, un hombre fuerte de repente. ¿Qué pensarías si el enemigo apareciera para salvarte y matarte, y este hombre fuerte no te pidiera ninguna recompensa? Él tiene grandes planes, incluso planes malvados. La voz de Albedo se hizo cada vez más pequeña, y luego de repente se dio cuenta: ya veo, usted es realmente digno del señor Ainz, y de hecho es digno de poder pensar en tal nivel. El venerable posee la sabiduría y la bondad que sobrepasa a todos los demás. Después de escuchar las palabras de Julián, Ainz se rascó la cabeza y luego miró a Julián avergonzado. Julián puso los ojos en blanco ante Ainz, luego caminó hacia los aldeanos arrodillados y dijo:
¿Quién es el jefe de la aldea, Hans? Tu señor necesita discutir la recompensa con el jefe de la aldea. 0. Buscando flores. Tan pronto como Julián terminó de hablar, un anciano que parecía tener 60 años entre los aldeanos arrodillados se levantó de la multitud. Maestros, por favor muévanse a mi casa y vengan a discutir el asunto de la remuneración. Julián miró a Heinz, y Heinz asintió y luego dijo, está bien, por favor abre el camino. Después de decir eso, Heinz caminó hacia el jefe de la aldea. Albedo y Sebastián siguieron a Leans, solo Julián se quedó donde estaba. Julián miró las espaldas de los tres y dijo, vayan primero ayudaré a los aldeanos a reparar la aldea dañada. Heinz respondió, y luego continuó siguiendo al jefe de la aldea hacia la casa del jefe de la aldea. Después de que Heinz y los demás se fueron, Julián caminó bajo la sombra de un árbol, se puso la mano en la frente y luego dijo, Yolanda, ¿qué te pasa? 0. Al momento siguiente, la cabeza de Yolanda apareció frente a Julián. Olvidé decírtelo antes, Yolanda y yo aprendimos la forma de abrir la barrera del avión del antiguo en Karma Touch. Es solo que a los dos nos falta poder mágico y no podemos abrir la barrera, por lo que hemos estado absorbiendo el poder mágico de este mundo durante los últimos 2 días. Y ahora hemos reunido suficiente poder mágico para abrir la barrera del avión en este mundo, por lo que podemos irnos ahora. Después de escuchar las palabras de Yolanda, las venas de la frente de Julián se contrajeron y luego le gritó a Yolanda, ahora me estás diciendo algo tan importante. El avatar de Yolanda se tocó la oreja y luego me dijo con una mirada de indiferencia, ¿por qué hablas tan alto? No es lo mismo decírtelo ahora. En resumen, podemos empezar a prepararnos para abrir el canal ahora. ¿Qué opinas? ¿Quieres encenderlo ahora? Al escuchar la pregunta de Yolanda, Julián se quedó en silencio por un rato, y luego Julián le dijo a Yolanda cuánto tiempo tardará en abrir el canal. Unas 4 horas, respondió Yolanda. Julián asintió y dijo, ahora prepárate para abrir el canal, ¿qué tengo que hacer? Yolanda negó con la cabeza y dijo, Atena y yo acumulamos la magia, no puedes ayudar mucho, solo necesitas esperar 4 horas, puedes hacer lo que quieras dentro de 4 horas, después de 4 horas. El túnel se abrirá sobre tu cabeza, así que no tienes que preocuparte por eso. Julián asintió, ya veo, y luego caminó hacia el pueblo. PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. Amigos, ¿pueden entender, esto es UQ, es como esta píldora? Almohadilla 159 capítulo 162, Capitán Guerrero hace 629 días. Julián regresó al pueblo y comenzó a ayudar a los aldeanos a reparar las casas quemadas y el incendio que aún ardía. Julián recordó que la aldea finalmente se rindió a Heinz, y después de eso también era territorio de Nazarik. Pensando de esta manera, después de que Julián terminó de reparar la aldea y curar a los aldeanos heridos, caminó hacia los alrededores de la aldea. Cerca del borde del pueblo, Julián agitó su varita mágica para arrancar los árboles uno por uno y luego cortarlos en pedazos. Las puntas se recortaron hasta aproximadamente el mismo grosor y luego estos árboles se erigieron en las afueras del pueblo como una cerca. Cuando Julián terminó todo esto y regresó al pueblo, habían pasado 2 horas. Después de regresar a la aldea, Julián primero preguntó la dirección de la casa del jefe de la aldea y luego caminó hacia la casa del jefe de la aldea bajo los ojos sobrecogedores de los aldeanos. Después de llegar a la casa del jefe de la aldea, Julián sacó a Heinz de la casa y le dijo que estaba a punto de irse. Heinz escuchó que Julián estaba a punto de irse después de descansar. Quedó en silencio. Después de mucho tiempo, Heinz preguntó, ¿volverás? 4:40. Julián asintió con firmeza y luego dijo, he registrado las coordenadas de este mundo, así que definitivamente regresaré en el futuro, lo juro. Heinz asintió y dijo, ¿no puedes quedarte?
Julian negó con la cabeza y dijo, lo siento, mi mundo está a punto de enfrentar la invasión del otro mundo y tengo que regresar. ¿Invasión del otro mundo? No creo que aparezca en las novelas de Harry Potter. Ainz preguntó sorprendido. También dijiste que es una novela. Nuestro mundo es real, por lo que puede ser algo diferente de la novela que leíste. ¿Has visto la alianza entre Voldemort y Dumbledore en la novela? No, entonces, esto también es cierto. No hay manera, después de todo, de que nuestro mundo sea real. Julian extendió la mano y dijo impotente. Ainz asintió de nuevo y luego dijo, si ese es el caso, no te detendré, pero como dijiste que tu mundo sería peligroso, no me siento cómodo si regresas así, ¿qué tal? Eliges un guardián, camina contigo, no te niegues, eres parte de mi Nazarik, no podemos permitir que te intimiden afuera, ¿verdad? Julian se conmovió mucho cuando escuchó las palabras de Ainz, pero aún así sacudió la cabeza y dijo, antes de que el poder de alto nivel en este mundo no esté claro, creo que es mejor no aprovechar el poder de Nazarik. No te preocupes, puedo manejarlo. Después de escuchar las palabras de Julian, Ainz quiso decir algo, pero fue interrumpido por la voz de Albedo desde la distancia, Maestro Ainz, Julian, hay un ejército humano acercándose en la distancia. El número de personas es de aproximadamente 50 personas, todos ellos son caballeros y no hay señales de un lanzador de magia. ¿Querrá Ainz-sama aniquilar esta fuerza armada humana? Ainz y Julian se miraron, y luego Ainz dijo, llame al jefe de la aldea a la puerta de la aldea, encontremos esta fuerza armada humana y veamos por qué están aquí. Sí, Ainz-sama. Albedo estuvo de acuerdo y luego desapareció. Vamos a echar un vistazo. Ainz le dijo a Julian, y luego caminó hacia la entrada de la aldea. Julian siguió de cerca a Ainz. En ese momento, a casi 3 kilómetros de Endelage, un grupo de caballería galopaba en dirección a Carn Village. Al frente del equipo había un hombre corpulento con armadura. En ese momento, su rostro estaba lleno de ansiedad y constantemente conducía los caballos. Y medio cuerpo detrás de él hay un caballero relativamente joven, comandante guerrero, hay una aldea a unos 2 kilómetros más adelante. Según el juicio anterior, me temo que esta aldea también ha sufrido la mano del oponente. El comandante guerrero asintió y luego gritó en voz alta, acelera, cuanto antes lleguemos, antes podremos salvar a la gente del reino. Los más de 50 soldados de caballería detrás del comandante guerrero gritaron sí al unísono. El equipo avanzó aproximadamente 1 kilómetro más y el líder guerrero ya podía ver la valla gigante hecha por Julián frente a él. Después de verla cerca, el comandante guerrero giró la cabeza para mirar al ayudante que estaba a su lado y dijo, tu aldea tiene un buen sentido de defensa. No creo que esos villanos deban poder atravesar fácilmente una valla tan grande de pilotes de madera. Después de que el comandante guerrero terminó de hablar, descubrió que su ayudante no mostraba alegría sino una expresión digna. Al ver la expresión digna del ayudante, el comandante guerrero preguntó de manera extraña, ¿por qué? El ayudante respondió con voz pesada, maestro, ya sabe, acabo de regresar a casa el mes pasado. Cuando regresé el mes pasado, el pueblo no tenía un muro tan grande. Si no hay cantos mágicos para un muro de este tamaño, tomará al menos 3 meses construirlo, pero sé que nuestra aldea no tiene fondos para contratar cantores mágicos, así que... Después de escuchar las palabras del ayudante, el capitán guerrero se quedó en silencio al principio y luego gritó en voz alta, acelera, ya casi llegamos. Mientras hablaba, este equipo de caballería se había alejado a 100 metros del muro. Bajo el mando del comandante guerrero, la caballería disminuyó gradualmente la velocidad y se detuvo en una posición a 20 metros de la pared. Justo después de que la caballería se detuviera, la puerta del enorme muro frente a ellos se abrió desde el interior. Después de que la puerta se abrió por completo, Ainz, su grupo y el jefe de la aldea salieron por la puerta.
Cuando el jefe de la aldea que salió vio al ayudante detrás del líder guerrero, su rostro estaba feliz al principio y luego se oscureció nuevamente. Mirando al jefe de la aldea con una expresión vaga, el ayudante saltó del caballo y corrió hacia el lado del jefe de la aldea. Frente a él, preguntó con entusiasmo, ¿qué pasó con la aldea del jefe de la aldea? ¿Por qué hay un muro tan grande? El jefe de la aldea miró al ayudante, luego suspiró y dijo, Nandi, regresaste tarde, esta mañana un grupo de soldados imperiales irrumpió en la aldea y llevó a cabo masacres, y tus padres también fueron severamente castigados por culpa de este grupo de personas. Lesión grave. Al escuchar las palabras del jefe de la aldea, el joven ayudante inmediatamente se arrodilló frente al jefe de la aldea. Al mirar al joven ayudante arrodillado frente al jefe de la aldea, Julian no pudo evitar reír suavemente. Al mirar a Julian, quien se rió entre dientes, el comandante guerrero inmediato frunció el ceño y estuvo a punto de preguntar la identidad de Julian y los demás, pero las acciones del ayudante lo detuvieron. Vi que el ayudante que todavía estaba arrodillado frente al jefe de la aldea ya se había apresurado frente a Julian, y Yui le dio una bofetada en la cara. Sin embargo, Julian no lo esquivó, sino que se quedó allí como si no viera el pesado puño. Al momento siguiente hubo un «ban» ahogado, seguido por el sonido de un «crack», el puño del ayudante se detuvo frente a Julian y todo el puño quedó deformado. Julian negó con la cabeza, luego suspiró y dijo, «Joven, no seas tan impaciente, estarás en desventaja». Después de terminar de hablar, Julian sostuvo su mano derecha sobre el puño deformado del ayudante y el ayudante gritó de dolor. Al ver esto, el comandante guerrero inmediatamente sacó la espada larga que tenía en la cintura y gritó en voz alta, «Déjalo ir». «¿Y quién eres tú?». Al ver al líder guerrero que desenvainó su espada, Julián lo ignoró, pero miró al jefe de la aldea. El jefe de la aldea a quien Julian miró se estremeció por un momento, luego dio un paso adelante, caminó detrás del ayudante y lo abofeteó. Luego gritó en voz alta, «Idiota, ¿quién te dijo que le hicieras algo a tu benefactor?». Lord Julian y Lord Anne son los héroes que salvaron la aldea. Después de escuchar lo que dijo el jefe de la aldea, sin importar si era el ayudante, el comandante guerrero o los soldados con sus espadas desenvainadas detrás del comandante guerrero, todos quedaron atónitos. ¿Qué tipo de gracia salvadora es Gansy? Tan pronto como el jefe de la aldea terminó de hablar, una pareja de ancianos, un hombre y una mujer, se acercaron corriendo a pequeños pasos. El anciano en 0.3 de la pareja gritó fuerte mientras corría, «Nandi, pequeño bastardo, ¿cómo te atreves a tratarnos así?». El benefactor, «¿A ti, pequeño bastardo, te pica?». «No me atrevo a vencerte cuando eres considerado un ayudante guapo, maldito bastardo». La repentina reprimenda sorprendió al ayudante de ojos rojos y luego, inconscientemente, gritó, «Mamá y papá». Julian puso los ojos en blanco ante el ayudante y luego soltó la mano del ayudante. El ayudante inconscientemente retiró la mano. Después de que el ayudante retiró completamente su mano, se dio cuenta de que su mano parecía estar curada. Al ver las manos curadas de su subordinado y a la pareja corriendo hacia el ayudante que seguía regañando al ayudante, el comandante guerrero dejó la espada larga en su mano y preguntó con el ceño fruncido, «¿Qué está pasando?». «PD, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0 la 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 la». ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 160 capítulo 163, Einschrei Tudi, el nombre del mundo está aquí. Hace 629 días. 20 minutos más tarde, la casa del ayudante Nandi. Lo siento mucho, Lord Julian, por favor perdone mi estupidez. Bueno, este es el ayudante, y el ayudante está arrodillado y disculpándose con Julian. Lamento mucho haber desenvainado tu espada y gracias por ayudar a la gente del reino. Bueno, este es el comandante guerrero,
y el comandante guerrero está parado frente a Julian e inclinado 90 grados. Julian se paró al frente y miró a los dos arrodillados e inclinándose frente a él, se rascó la cabeza y dijo, bueno, no te preocupes, nos conocimos, hablando de eso, la frontera entre ustedes no es muy pacífica. ¿No envías a alguien para que te cuide? Como dijo Julian, ayudó a levantarse a las dos personas frente a él. El capitán guerrero que estaba sostenido en posición vertical suspiró impotente, bueno, las fronteras del reino generalmente están custodiadas por los nobles del reino, así que... Entonces, para preservar su propia fuerza, decidieron hacer la vista gorda ante el ataque, ¿verdad? Julián señaló el meollo del problema. Sí. El comandante guerrero respondió vagamente, después de todo, esto no es algo digno de elogio. Al ver al capitán soldado frente al médico, Julian sacudió la cabeza con impotencia y luego dijo, para decirlo sin rodeos, algo sucederá tarde o temprano si continúas así. El capitán guerrero asintió con cara triste y luego dijo, no sé si algo sucederá si esto continúa, pero no hay forma de hacerlo, pero aún así, todavía quiero proteger a la gente de nuestro reino 09, así que, gracias de nuevo por ayudar a esta aldea. Al mirar al capitán guerrero y al ayudante que se inclinaba 90 grados, Julian suspiró y dijo, cuanto más peligroso y precario sea el régimen, más héroes admirables como tú aparecerán. Existencia, si no fuera por la existencia de personas como tú, creo que China habría dejado de ser un país hace mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Julian, el capitán guerrero se enderezó y le dio unas palmaditas en el hombro, luego se echó a reír, incluso Julian y el teniente también se rieron. Después de que los tres terminaron de reír, Julián dijo con cara seria, capitán soldado, como benefactor de este pueblo, espero que pueda prometerme dos cosas. Al ver a Julian con una cara seria, el comandante guerrero enderezó su rostro y luego dijo, por favor, dígame, mientras pueda hacerlo, no escatimaré esfuerzos para completarlo. Julian asintió y luego dijo, bueno, primero que nada, el primer punto, también dijo, capitán, que este tipo de aldeas fronterizas generalmente están protegidas por los propios nobles, pero usted conoce las virtudes de esos nobles, por lo que desea proteger aldeas como Corn Village debe confiar en la fuerza de los propios aldeanos, pero estos aldeanos tienen una fuerza limitada, e incluso si se reúnen, no pueden formar una fuerza de combate efectiva. Incluso con los muros que hice para ellos, como máximo pueden esconderse detrás de los muros. Tienes que traiga rescate, así que, capitán, espero que pueda dejar algunos soldados de élite para ayudar a los aldeanos a entrenar aquí, y cuando puedan formar una fuerza de combate efectiva, sus soldados estén evacuando. El capitán guerrero quedó atónito por un momento y luego preguntó, entonces, ¿cuál es el segundo requisito? Julian guardó silencio por un momento y luego dijo con cara seria, capitán, si hay alguien que pueda cambiar el status quo del reino en el futuro, entonces ayúdelo y ayúdelo a cambiar este reino corrupto. Este es mi segundo punto requerir. Después de escuchar las dos solicitudes de Julian, el capitán guerrero apretó su mano derecha contra su pecho y luego gritó con cara seria, lo juro, como guerrero comandante del reino, usaré mi vida para completar estas dos solicitudes. Si se viola el juramento, el reino lo abandonará, el rey lo abandonará y se convertirá en una existencia rechazada por la gente del reino. Después de hacer el juramento, el capitán guerrero miró a Julián con extrema admiración y le dijo, realmente eres una persona benévola. Julián negó con la cabeza y luego dijo, no es tan exagerado como dijiste, bueno, yo también debería ir, el interrogatorio de Lord Enns debería haber terminado, vamos a echar un vistazo. Después de todo, Anne tomó la iniciativa al perderse fuera de la casa. Mirando la espalda de Julian, la admiración en el rostro alargado del soldado aún no se ha disipado, y no puedo evitar pensar en mi corazón que si fuera él, definitivamente podría cambiar todo el reino.
El capitán guerrero negó con la cabeza y desechó los pensamientos de su mente, luego se volvió hacia el ayudante detrás de él y le dijo, Nandi, puedes quedarte aquí con tus padres, iré tan pronto como me vaya. Inmediatamente, el comandante guerrero salió de la habitación bajo la atenta mirada del ayudante. Los dos caminaron todo el camino hacia la casa del jefe de la aldea. Antes de que los dos llegaran a la habitación del jefe de la aldea, fueron detenidos por los soldados del comandante guerrero. Los soldados se acercaron al lado del comandante guerrero y susurraron algunas palabras. Después de escuchar el informe del soldado, el rostro del comandante guerrero instantáneamente se puso serio. El comandante guerrero hizo retroceder al soldado y luego se dio la vuelta y le dijo a Julian, fuera del muro, hay un gran grupo de lanzadores de magia rodeando aquí. Aquellos que no son buenos. Envía a alguien para invitar a mi compañero a la entrada del pueblo. Vayamos a echar un vistazo a la entrada del pueblo. Después de que Julián terminó de hablar, caminó hacia la entrada del pueblo. Unos minutos más tarde, Julian, Ainz y los tres líderes guerreros que estaban parados en la plataforma de observación en la entrada de la aldea miraron juntos el cerco fuera de la aldea. ¿Cuál es el resultado del interrogatorio, Lawrence? Julian le preguntó a Ainz a su lado mientras miraba el cerco fuera de la aldea. No son soldados del imperio, son el Sunshine Codex, una unidad directa de la teocracia, y su objetivo. Ainz hizo una pausa por un momento antes de mirar a los soldados a su alrededor, y luego continuó, para eliminar al guerrero más fuerte del reino, Gazef Stronov. Tan pronto como Ainz terminó de hablar, su voz se quedó en silencio, y los tres se quedaron en silencio. Justo cuando Julián estaba a punto de romper el silencio, la voz de Yolanda salió del corazón de Julián, el canal está listo para abrir, prepárate. Tan pronto como la voz de Yolanda bajó, un agujero negro apareció instantáneamente a una distancia de casi 1000 metros del suelo. Al ver la aparición del agujero negro, Ainz rápidamente giró la cabeza para mirar a Julian, mientras el comandante guerrero Gazef miraba el agujero negro con una expresión solemne, nerviosamente en guardia. Vamos. Bueno, es hora. Al escuchar la conversación entre los dos, Wang Jefu giró la cabeza y se encaprichó de los dos. Ainz extendió su mano, luego le quitó un anillo, se lo entregó a Julian y le dijo, no te niegues, recuerda Julian Wallace, siempre serás mi guardián de Nazarik. Julian tomó el anillo y, con un movimiento de su mano derecha, apareció en su mano un trozo de papel marrón y un rifle de asalto STG-44. Julian le entregó el papel marrón a Ainz y le dijo, dale este papel a Demiu. Ghost, él lo entenderá. En cuanto a este rifle de asalto STG-44, es una obra de décimo durante la Segunda Guerra Mundial. Debes saber cómo usarlo, pero para ti debería ser una antigüedad de hace más de 200 años, pero ya lo he transformado con magia, y lo entenderás cuando mires de cerca. Ainz miró el rifle de asalto STG-44 en su mano, se quedó atónito por un momento y luego dijo con una sonrisa irónica, realmente me diste un gran regalo, Julian. Julian negó con la cabeza y dijo de inmediato, protege este lugar, sabrás el motivo más tarde. Ainz asintió solemnemente. Julian volvió a mirar a Gazef y luego sacó una empuñadura roja de su túnica. Había algo así como un mango en la parte superior de la empuñadura, y se la entregó a Gazef. Al ver la expresión desconcertada de Gazef, Julian dijo 617 sin palabras, sácalo, esta cosa es demasiado pesada, no puedo manejarla. Al escuchar las palabras de Julian, Gazef sacó una espada gigante de un solo filo de la túnica de Julian con un brazo contundente. La espada gigante tenía casi 2 metros de largo y exudaba un brillo metálico en su conjunto. Había patrones rojos en el dorso de la espada. La mirada de las espinas. Esta espada se llama Reina Carmesí. Es un arma de alquimia que hice antes. Bueno, puedes cargarlo girándolo aquí. Recuerda, al girar la empuñadura para cargarla, no debes tocar la hoja con ninguna parte de tu cuerpo,
porque la carga puede hacer que la espada gigante emita una alta temperatura de hasta 1.000 grados. Al usarlo, será mejor que uses alguna protección antillama, de lo contrario te quemarás. Ah, y una cosa más, esta espada la acabas de sostener tú. Una vez en tus manos, esta espada gigante está en tus manos y, a menos que sea tu sangre, nadie más puede usarla, así que no la regales. Julián hizo una broma después de terminar de hablar. Gazef sostuvo la enorme espada en su mano, miró a Julián con cara seria. ¿Dónde está la espada? La espada está muerta. Julián asintió, luego miró a Ainz nuevamente y dijo, déjame ofrecerte mi último regalo, Lord Ainsbultai. Después de todo, Julián no le dio tiempo a Ainz para reaccionar, e inmediatamente se convirtió en una nube de niebla negra y corrió hacia el cielo. Después de volar directamente sobre el ejército de la teocracia, bolas de llamas negras descendieron del cielo, envolviendo instantáneamente a las tropas de la teocracia que estaban debajo. Todo el ejército, y luego la niebla negra voló hacia el agujero negro en el cielo, y luego un poderoso poder mágico estalló instantáneamente, lo que incluso hizo que Ainz perdiera la cabeza por un momento. Y Gazef incluso cayó sobre una rodilla bajo la presión de este poderoso poder mágico. Arrodillándose, si no fuera por la reina escarlata en sus manos, Gazef no tendría duda de que estaría tirado en el suelo. ¿Es esta la verdadera fuerza del maestro Julián? La enorme reacción del poder mágico no duró mucho, y en el momento en que el poder mágico desapareció, un grito descendió del cielo, Rey Ainz, Tudi, el mundo está aquí. El volumen de la voz atraviesa los cielos y la tierra. Almohadilla 161 capítulo 164 Vela hace 629 días. Julián, quien se lanzó de cabeza al pasaje del agujero negro, no esperaba cuánto cambiarían sus palabras a Ainz y la gran tumba subterránea de Nazarik. Debido a que Julián usó mucho poder mágico para lanzar el encantamiento amplificador, la mitad del reino y el imperio escucharon el lema de Julián, y el asunto sobre este lema se presentó rápidamente a las cimas de los países y organizaciones del mundo. De repente, los sistemas de inteligencia de países y organizaciones en todo el mundo, especialmente los sistemas de inteligencia del imperio, comenzaron a operar uno tras otro, con la esperanza de encontrar a la persona que gritó este lema y al rey Ainz en el lema. Sin embargo, lo que estos peces gordos no esperaban era que no importa cuánto investigara su sistema de inteligencia, no pudieran encontrar el lema y al rey Ainz mencionado en el lema. Esto hizo que los principales líderes de varios países y grandes organizaciones sintieran profundamente miedo. Un rey desconocido, y este rey, o los subordinados de este rey, han dominado al menos la habilidad mágica de octavo nivel, lo que hace que los países y organizaciones de alto nivel busquen aún más frenéticamente a este Bit, Rey Ainz. Por supuesto, nunca lo encontrarán, porque la persona que gritó esta frase dejó este mundo, y el llamado Rey Ainz también revisó todos los documentos en toda la aldea unos minutos después de que Julián gritara esta frase. Con la memoria humana, los aldeanos solo recuerdan que estaba Julián y que Julián los salvó, pero los aldeanos no podían recordar cómo salvarlos. Gazef sostenía la enorme espada en su mano, y solo recordaba que había hecho un juramento de cumplir con los dos acuerdos, y el contenido del juramento, pero ¿a quién le hizo el juramento? Gazef estaba desconcertado, y finalmente no tuvo más remedio que pensar que Ainz había salvado a los aldeanos del reino, pero tenía miedo de que su vida fuera perturbada por lo que cambió los recuerdos de sí mismo y de los demás. Después de todo, el oponente era la teocracia, en un país como este. Pensando así, el comandante guerrero agradeció a Ainz nuevamente, y bajo la mirada del desconcertado Ainz, condujo a sus hombres a abandonar la aldea Karn. Por supuesto, Gazef no se olvidó de cumplir el acuerdo con Julián y se quedó atrás. El siguiente es el ayudante Nandi, que también creció en este pueblo. Ainz, por otro lado, miraba al cielo bajo la mirada sospechosa de Sebastián y Albedo. Para evitar que los dos estuvieran tristes, Ainz también selló los recuerdos de los dos.
En este mundo, la memoria sellada se abrirá. Después de eso, Ainz abandonó por completo la idea de salir del paso, pero gradualmente se volvió diligente, solo para ser digno del título de rey Ainz que le había conferido ese amigo. Al final, Ainz efectivamente estableció una sociedad multiétnica. La fusión de países poderosos, el nombre del rey Ainz resonó en todo el continente, claro, todo esto es una historia posterior. Hablemos de Julian. Tan pronto como Julian entró en el pasaje, claramente imprimió en su mente la frecuencia de coordenadas del mundo de Harry Potter que Yolanda le dio, y luego siguió buscando en muchos mundos, y finalmente no sé cuánto tiempo tomó. Después de eso, Julian finalmente encontró la frecuencia que pertenece al mundo de Harry Potter. Julian intervino sin dudarlo. Julián, que entró en el túnel, miró a los pájaros que pasaban volando a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo se hundía y luego cayó. Unos minutos más tarde, un pequeño cuervo aterrizó en el suelo, y el cuervo se convirtió en una forma humana tan pronto como aterrizó. Iré, ¿por qué siempre está alto en el cielo? Juega conmigo. Después de quejarse, Julián comenzó a observar el entorno circundante, rodeado por un bosque pero no un bosque prohibido. No sé dónde está esto, pregúntele a alguien primero. Dicho esto, Julian volvió a convertirse en cuervo y voló a lo lejos. Una hora más tarde, Julián apareció en una gasolinera. El dueño de la gasolinera hablaba inglés, y al escuchar el extraño acento del dueño de la gasolinera, este lugar no debería estar en el país de Jing, de lo contrario, incluso si fuera un dialecto, no tendría un acento tan extraño. Pensando así, Julian voló directamente a la gasolinera y luego descubrió dónde estaba este lugar por algún medio indescriptible. Me fui aquí a Francia, es decir, me fui al extranjero. Pensando así, Julian salió volando del bosque. Después de volar durante unas 3 horas, Julian encontró una rama al azar y se detuvo. Julian, quien volvió a transformarse en una forma humana, sacó el mapa que tenía en el bolsillo, lo comparó y dijo de manera extraña, «Oye, obviamente estoy mirando hacia el exterior del bosque. Es razonable volar fuera del bosque con una distancia de más de media hora, porque no se ha visto la salida después de volar durante tanto tiempo. Es realmente extraño, no debo ser un idiota en la carretera». Pensando así, Julián comenzó a trabajar duro para identificar su posición y salida en el mapa. Justo cuando Julian estaba identificando cuidadosamente su posición, una voz clara y agradable vino detrás de Julian. La razón por la que no puedes volar es que todos los bosques de esta zona están encantados y tienen efectos alucinógenos, por lo que las personas que no lo saben caerán en alucinaciones en el bosque. De hecho, bajo mi observación, caminaste alrededor de estos árboles durante 2 horas completas. Después de escuchar la voz, Julian se giró rápidamente y encontró a una chica que era tan hermosa que no sabía cómo describirla, parada detrás de él. En el momento en que vio a la niña, Julian de repente tuvo el deseo de seguir la idea de cuidarla toda la vida al lado de la niña. En el momento en que este tipo de pensamiento apareció en su cerebro, un frío poder mágico surgió de sus ojos y se vertió en el cerebro de Julian. Julian todavía piensa que la chica que tiene delante es muy hermosa, la idea de seguirla desesperadamente ha desaparecido. Al sentir que el pensamiento desaparecía, Julian frunció el ceño y luego soltó, «Véela». Al escuchar la exclamación de Julian, la niña primero mostró, no Wang Sao, una expresión de sorpresa, luego una mirada curiosa, y finalmente asintió con sorpresa y dijo emocionada, «Sí, sí, soy Mei, bebé». Al mirar a la sonriente Veela, Julian no solo sintió un poco de curiosidad, ¿no escuchó que la subraza Veela fue discriminada? ¿Por qué esta chica parecía tan emocionada después de ser conocida como Veela? Justo cuando Julian estaba a punto de hacer una pregunta, la chica Veela ya había corrido al lado de Julian, agarró la mano de Julian, tomó la mano de Julian y corrió hacia el bosque, diciendo mientras corría, «Sígueme, vamos, te llevaré a mi casa». PD, la 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 la, la 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 la,
la 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 la, la 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 la, la 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 la, 0, la 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 la, 0, la 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 la. ¿Pueden entender, esto es pelota, eso es todo? Almohadilla 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 162 capítulo 166, ancianos hace 629 días. ¿No hay alguna manera que no requiera que me quede aquí y que no requiera que se borre mi memoria? Al escuchar las palabras de Julian, Melis se sorprendió por un momento, luego frunció el ceño y dijo, lo siento, no existe nada tan bueno en este mundo para mi familia Bella, así que tienes que elegir. Si no tomas una decisión tú mismo, entonces podemos ayudarte. Después de todo, Melis levantó la mano y los dos guardias en el pasillo caminaron hacia Julian. Al ver esta escena, Lillian quedó atónita por un momento y luego quiso correr hacia Julian, pero justo cuando Lillian quería moverse, fue atrapada. Melis se quedó atrás. Lillian inmediatamente miró a Meris con una expresión lastimera, sus dos grandes ojos estaban llenos de lágrimas, se veía linda y lastimera. Al ver la expresión de Lillian, Melis suspiró impotente y luego les dijo a los dos guardias, está bien, deténganse ahora. Después de llamar a los guardias para que se detuvieran, Melis miró a Lillian y dijo, no hay nada que podamos hacer por ti, pequeño antepasado. Por favor informa este asunto al patriarca y mira qué tiene que decir el patriarca. Tan pronto como Lillian escuchó que Melis iba a informar al patriarca, su rostro emocionado colapsó instantáneamente, y luego miró a Melis con una expresión lastimera nuevamente, pero Melis no se dejó engañar esta vez, sino que tenía una expresión seria en su rostro. Al mirar a Melis con una cara seria, Lillian supo que no podía escapar esta vez, por lo que solo pudo mostrar una expresión lastimera, luego le hizo una mueca a Meris y, por cierto, le sacó la lengua. Meris ignoró la expresión de Lillian, pero se acercó a Julian y le dijo, no quiero borrar mi memoria y no quiero quedarme aquí. Desde que me convertí en el capitán del equipo de defensa, tú eres a quien conocí. El primero, la mayoría de los varones humanos anteriores eligieron quedarse, solo unos pocos eligieron borrar sus recuerdos y se fueron de aquí, eres realmente especial, la última persona como tú apareció hace décadas. Creo que también sé por qué te traerá de regreso, pero lo siento, aunque yo admiro tu fuerza de voluntad para no dejarte seducir por nuestra Bella, pero este asunto involucra reglas familiares, así que tengo que llevarte a ver al patriarca, espero que puedas entender. Julian asintió para expresar su comprensión. Después de todo, esto está relacionado con los secretos de otras personas. Si este asunto hubiera quedado en sus manos, es posible que ya lo hubiera hecho. Al ver a Julian asentir con la cabeza, Meris asintió y luego dijo, gracias por comprenderlo, entonces, por favor, ven conmigo. Después de todo, Melis estaba a punto de llevar a Julian al centro del salón. Justo cuando Meris estaba a punto de llevar a Julian al centro del salón, un círculo mágico plateado de repente se iluminó en el centro del salón. Apareció una figura en la formación de soldados. Después de que la luz del círculo mágico desapareció, Julian vio el rostro de la persona que vino. Esta es una Bella que parece más madura que Meris. Esta Bella es muy hermosa. Si Meris y Lillian son ángeles. Si es así, entonces esta Bella es una diosa. En el momento en que Julian vio esta Bella, el encanto que había sido disipado por los ojos astrales reapareció en el corazón de Julian. Cuando la mente de Julian volvió a caer, un poder mágico más poderoso apareció en el cuerpo de Julian, y los ojos oscuros de Julian instantáneamente se convirtieron en ojos astrales. Cuando Julian recobró el sentido, una bola de deslumbrante luz de estrellas ya había llenado todo el salón. Después de que Julian contuvo la luz de sus ojos astrales, varios bebas en el salón ya estaban atónitos y el salón también cayó en un estado de caos. Calma. La calma se rompió poco después, era Lillian, en ese momento Lillian ya había corrido hacia Julian, miró a los ojos de Julian llenos de estrellitas y luego dijo, los ojos son tan hermosos, son como el cielo estrellado.
los árboles son aún más hermosos. Al escuchar las palabras de Lilian, todos los Beevas en Jinin volvieron a sus sentidos gracias a la deslumbrante luz de las estrellas en este momento. La Beela que apareció del círculo mágico asintió y dijo, entonces, resultó ser un sabio unicornio, no es de extrañar que el anciano quiera verte. Al escuchar lo que dijo